Vamos a hablar sobre el marco curricular de competencias de aprendizaje, un tema muy interesante, el cual debemos como que dividirlo en partes. ¿A qué nos referimos con el marco curricular en la parte educativa de los niños? Muchas gracias, muy buenos días. Eh, Cuando un gobierno decide implementar un nuevo currículo en un país por ley, eso es lo que dice la LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, es porque está pasando algo en el contexto educativo. Entonces esto tiene antecedentes. Los principales antecedentes son los resultados de pruebas nacionales e internacionales que están diciendo, nos están gritando que el sistema educativo tiene que reestructurarse, que los niños, los jóvenes, no están teniendo los resultados comparándose con evaluaciones externas, mundiales, y estamos muy por debajo de la media. Entonces eso exige que se repiense qué se está aprendiendo, cómo se está aprendiendo, qué están trabajando los maestros, qué están aprendiendo los chicos, y entonces entendemos que hay que dar un paso nuevo. En Ecuador, el tema de la actualización de la malla curricular es algo que no se ha desarrollado por mucho tiempo. Mire, nosotros tenemos reformas desde el año 94. Un currículo debería durar, para saber cuál fue su efectividad, entre 10 a 15 años. En Ecuador no ha pasado tanto eso. En el 94 hubo una primera reforma a un currículo anterior, luego 2 años después no se dieron los resultados que se esperaban y se ajustó nuevamente. Entonces en el 96 tenemos una nueva reforma y en el 2008 tenemos una siguiente, ¿de acuerdo? En el 2016 viene un ajuste, se llama Ajuste 2016, y ahora, después de 8 años, tendríamos el marco curricular competencial de aprendizaje. Entonces sí se ha ido trabajando y se han ido contratando los mejores curriculistas de habla hispana. Estuvo por aquí César Col para el 2016 y nos dejó un currículo que desarrolla una capacidad humana que se llama destreza con criterio de desempeño. Esto ya fue un paso muy fuerte para igualarnos un tanto a las capacidades humanas que desarrolla Colombia, Perú, Venezuela, Chile, que son competencias. Y recién ahora, en el 2023, en noviembre, la ministra Brown, la ministra anterior, lanzó el currículo, que se llama Marco Curricular Competencial de Aprendizajes, que la capacidad humana que va a trabajar, que va a desarrollar en los estudiantes es una competencia. ¿Cuál sería el objetivo de esta nueva actualización? Ya entrando en materia del tema de la entrevista. O sea, hay algunos. Primero, cambiar el perfil, qué tipo de estudiante entregamos a la sociedad, pero trabajándole desde los 3 años. La ley dice que la educación inicial debe ser obligatoria, es obligatoria. La sociedad no lo comprende así. ¿Por qué iniciar con un niño de 3 años a trabajar en su estimulación es fundamental? Algo hablábamos la vez anterior que tuve el placer de estar por aquí. Cuando un niño no se le estimula desde los 3 años, van a haber grandes diferencias cuando ellos entren a la educación general básica. Entonces, este marco curricular competencial ya nos entrega habilidades en 3, 4 y 5 años que los niños deberán desarrollar para posteriores procesos o paralelos procesos de lectoescritura, cálculo, comprensión en esos niños, principalmente comprensión, incrementar tiempos atencionales para que ellos puedan aprender, ¿de acuerdo? Entonces el objetivo fundamentalmente es ir cambiando los perfiles en cada nivel. Hay 3 niveles en nuestro sistema educativo. El nivel de educación inicial, que ya tiene un perfil que procura que el niño trabaje neurofuncionalmente su desarrollo y esté listo para los procesos de aprendizaje posteriores. Luego viene un nivel que se llama educación general básica, que ahora son 10 años hasta 10º, antes de entrar al tercer nivel, que es el bachillerato general unificado. Entonces el gran objetivo es cambiar el perfil. ¿Qué entregamos a un chico? A la sociedad, perdón. ¿Qué le damos para que el estudiante que se gradúe en el bachillerato pueda afrontar problemas de la vida, pero de una manera ética, socialmente listo
para que su emocionalidad no se derrumbe por situaciones que se le presenta, no se derrumbe fácilmente, que parece ser que es una tendencia hoy por hoy. Y sobre ello también tenemos el tema de la educación, que llama mucho la atención a los niños pequeños, cuando se los hacen como que niños funcionales desde los 3 años, con por ejemplo disciplinas como, no sé si sería disciplina, la Montessori, que ya se les enseña desde muy pequeños a un cierto grado de independencia. Y en nuestra sociedad, conversando con muchas mamitas, ellas se sienten como que estresadas y dicen, pero ¿por qué? ¿Serán que se van a criar sin amor? Ya no necesitan de mí para que yo les vista, les atienda, porque se vuelven bastante independientes. Dentro de ello, ¿forma parte de o también está incluido este modelo actual del currículo, del marco curricular por competencia? A ver, hay que diferenciar. El modelo competencial es un modelo que ha adoptado el gobierno ecuatoriano para ser implementado en el país, pero no es una exigencia. Las instituciones educativas, las llamamos proyectos educativos, pueden hacer proyectos de innovación curricular. Estos proyectos de innovación curricular se presentan en el ministerio y si hacen sentido, si tienen consistencia científica, se pueden implementar y ya no tienen que trabajar por competencias. Un ejemplo clarísimo es el Bachillerato Internacional. La Fundación del Bachillerato Internacional tiene su propio modelo y eso lo ha expandido por todo el mundo. Ecuador es el país que más colegios del Bachillerato Internacional tiene en América Latina y el Caribe. Entonces, cuando un colegio del país del Ecuador decide no adoptar este marco curricular competencial, puede adoptar otros modelos, entre esos, por ejemplo, el montessoriano, ¿de acuerdo? Pero no es que yo decido, si soy dueño de un colegio o rector del mismo, que voy a hacer Montessori y voy a dejar a un lado sin presentar este proyecto de innovación, un documento científico que es analizado por el ministerio y es aprobado o rechazado. Y ahí se genera una resolución. Si tenemos en el país colegios montessorianos, constructivistas puros, pero creo que todos los modelos educativos actuales persiguen eso, la autonomía, la autogestión y la preparación del estudiante para resolver problemas de la vida. Y dentro de este marco curricular competencial de aprendizaje, ¿cuáles serían las materias que los chicos estudiarían? Porque hay muchas que ya realmente han pasado como que su ciclo de vida útil en temas de matemáticas, que no, creo que ahora se debería implementar el tema de educación financiera. ¿Cuáles serían las materias? Esta pregunta es muy interesante porque nosotros venimos con muchas décadas esperando una materia. Entonces el marco curricular competencial manifiesta que ya no deberíamos trabajar por materias, sino de una manera interdisciplinaria. A ver, el enfoque del marco curricular competencial se divide en tres enfoques tenemos. El primero es esta interdisciplinaridad que procura emular lo que está pasando en la vida para hacer un laboratorio en el aula. Entonces, si nosotros tenemos un problema en la vida, no se lo trabaja por asignaturas. O sea, los problemas en la vida no se resuelven matemáticamente o comunicacionalmente. Entonces, es un cúmulo de saberes que se deben tener para afrontar todos los retos que nos presentan. Entonces, sí, es cierto que ya no está la matemática, las ciencias naturales, los estudios sociales, eso va a ir terminando. Y que no les llame la atención a la sociedad del Ecuador cuando un colegio le diga ya no tenemos asignaturas, ahora vamos a tener pensamiento lógico matemático. Y para eso sí tendremos que estudiar finanzas desde los 3 años, ¿de acuerdo? Otra situación muy importante es cómo yo voy a decidir mi futuro si yo no tengo un proceso de proyecto de vida que se va construyendo también. Entonces, a la final vamos a tener nombres de asignaturas, pero no las que hemos conocido siempre, seguramente con las que usted se graduó o las que yo me gradué. Van a venir otras propuestas que lo que pretenden es integrar. El otro enfoque se llama neuroeducación aplicada, desde los 3 años con neurofunciones, y el tercer enfoque es lo que denominamos aula STEM. Y esta aula
es la transformación del espacio de aprendizaje para que se tenga tecnología. Generalmente se pone las computadoras al costado y en el centro mesas de trabajo. Y se trabaja ciencia, se trabaja ingeniería, matemática, arte, humanizando todo este proceso. Entonces es un cambio que los colegios deben entender, están en ese proceso. Hoy por hoy justamente estamos trabajando con una institución educativa aquí en Manta para que los maestros se vayan empapando de todo este proceso de cambio que vamos a afrontar. Importante lo que usted menciona, y quizás para muchos padres va a ser como que un balde de agua fría, porque estamos acostumbrados a las famosas listas de compras de los cuadernos para matemática, lengua, historia, geología, en fin, muchas materias, y todo esto va a generar un cambio. Quizás también debería estar incluido dentro de estos procesos los padres como un acompañamiento para una nueva educación o reestructurar la educación que ellos tienen, porque las visiones o las perspectivas son totalmente diferentes, que quizás en algún momento dentro de las familias pueda existir algún choque de que, papi, yo no sé qué es eso, o mami, yo no sé qué es eso, y le van a decir, ¿qué te enseñan en tu escuela? Sí, o sea, este triángulo educativo ha existido siempre y hoy se debe evidenciar la presencia de la familia con mucha más fuerza. Es muy complejo, muy difícil alcanzar lo que se pretende con el marco curricular competencial si no está involucrada la familia. Les pongo un ejemplo muy claro. Para desarrollar una competencia, la maestra procurará que el estudiante aprenda 3 saberes, desarrolle 3 saberes. El saber, que es el conocimiento. Sin conocimiento no hay aprendizaje. Es información transformada en conocimiento. Ese conocimiento debe ser aplicado. A ese le llamamos saber hacer, que es la habilidad, la destreza desarrollada. Pero muchas veces nos olvidamos, por estar enfocados en el conocimiento, por estar enfocados en qué hacer con el conocimiento, en el saber ser. Y el saber ser es determinante. Para que una persona sea competente, tiene que demostrar que es una persona íntegra, que es responsable, que es honesta, según el valor. Por lo tanto, los colegios generalmente se quejan mucho. Trabajamos fuertemente en que el niño no mienta, en que el niño respete, en que el niño salude, en que cuide sus cosas y que cuando encuentra una cosa la devuelva. Eso es trabajar en valores, es un proceso permanente. Pero cuando llegan a casa no encuentran el respaldo para fortalecer el aprendizaje de la escuela. Puede pasar también lo contrario, ¿no? Que en casa seamos muy cautos en el desarrollo del valor, pero vaya a la escuela y no encuentre ese apoyo. Por lo tanto, esta sinergia, este trabajo en equipo, en conjunto, colaborar, familia, escuela, padres de familia, estudiantes, juntos, para que se haga un tenor permanente de aprendizaje. Entonces los colegios se quejan mucho, dicen, nosotros trabajamos fuertemente aquí el valor, y en la casa, cuando hay hogares, por ejemplo, disfuncionales, no estructurados, o que el papito, la mamita están en casa, timbra a alguien y dice, dile que no estoy, y entonces procuran una mentira, y el niño, eso le llama mucho la atención. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de lo que se dice. Cuando los padres tengan que discutir, eso creo que es inevitable en la vida. No necesariamente se tiene que hacerlo delante de los niños. El afecto es fundamental para el desarrollo. Ya que caímos en ese tema, ¿es cierto que los hijos son el reflejo de lo que sucede en los padres o en las familias donde ellos están creciendo? Es completamente cierto. Existen lo que se llaman las neuronas de espejo. Estas neuronas lo que hacen es emular lo que se ve. Entonces, los niñitos de 3 años, es muy frecuente ver que uno de ellos hace algo y todos los demás repiten, ¿de acuerdo? Eso pasa igualmente en casa. Si yo tengo un comportamiento de cariño, de saludar con mi esposa amablemente, brindarle un abrazo, brindarle un beso, ser muy emocional y cariñoso, seguramente el niño va a ser a sí mismo en la familia y con sus amiguitos. Pero si lo que encontramos en el hogar es mala comunicación, a veces agresión psicológica o peor física,
seguramente el niño también va a agredir de esa manera. Y ahí es cuando nacen los conocidos bullying, estos procesos que son muy difíciles para los departamentos de psicología educativa manejarlos. ¿De acuerdo? Entonces, la familia es fundamental, es el origen de un buen desarrollo de un estudiante. Ya que estamos hablando de toda esta reestructuración, de todos estos cambios, ¿cómo se establecen actualmente las unidades educativas? Hace poco, cuando yo estudiaba, recién estaba el boom de ingresar a los psicólogos a las unidades educativas, porque en la época de mi mamá no existían. Entonces, ahora, ¿qué nos vamos a encontrar en los planteles educativos? Sí, ahí sí también se ha transformado completamente. No se puede pensar un proyecto educativo, una institución, si no hay un departamento que esté compuesto por psicólogos educativos, ¿de acuerdo? La pandemia vino a marcar una ruta compleja para el mundo. Los niños, los jóvenes están pasando por situaciones de estrés muy fuertes que pueden determinar luego una depresión y luego problemas psicológicos, inclusive hasta psiquiátricos. A eso súmele usted la apertura de mente, entre comillas, diferencia de género, encontrar en los colegios encuentros homosexuales o lésbicos que parecen ser que sería normal en el mundo, que plataformas que nosotros vemos y contratamos mensualmente para observar las películas o las series, esto ya es muy normal y hay una tendencia en el mundo que quiere normalizar lo que nosotros no lo entendemos así, no entendemos que es normal. Y entonces esa es una pelea fuerte que tienen los deses, que se llaman, ¿de acuerdo? Una serie de problemas. La juventud y la niñez hoy está enfrentada a un ambiente completamente diferente, ¿de acuerdo? Y claro, el proyecto educativo no debería ser ajeno a decir, bueno, tú escoge tu identidad de género, o debería haber mucha formación, mucho acompañamiento. A la final es la decisión del ser humano, sí, pero con argumento detrás, no porque una compañerita le dice o le sugiere, o porque lastimosamente vio algo similar en el hogar. Entonces deberíamos formar para que la persona tenga su propio argumento y sepa tomar la mejor decisión. Entonces es un proceso complejo, ¿de acuerdo? Antes íbamos al colegio y íbamos a aprender, ¿de acuerdo? Mucho conocimiento. Ahora ya no es solo eso, no pasa solo eso. Hay involucrados muchas más variables que deben ser controladas por el colegio y deben ser afrontadas y trabajadas profesionalmente. Interesante lo que usted menciona, y sí, y en esa parte hay muchos padres que tampoco saben cómo manejar la situación. Dice que cuando nace un niño, automáticamente nacen los conocimientos, pero no es así. Los padres también merecen un acompañamiento, un direccionamiento, porque desde las tecnologías hasta el ser humano todo está evolucionando y nos estamos preparando para un nuevo mundo, más aún con la llegada en la parte educativa de la inteligencia artificial, que es otro tema. Hay padres que en estos momentos no saben lo que es un prompt y se preocupan porque no entienden. Hay algunos que todavía no saben ni siquiera manejar la cámara de su celular y ya se encuentran con niños menores de 5 años que les hablan de inteligencia artificial y ellos se aterrorizan y dicen no, y generan otro tipo de confusiones para los niños. Sí. A esos padres, ¿qué mensaje podemos decirles o cómo llegar a ellos para que no se pongan reacios a estas evoluciones, sino que apoyen o impulsen ese crecimiento educativo? Sí, es súper importante esto, verán. Van a haber cambios que definitivamente nosotros como adultos no podríamos entender si no estamos involucrados y técnicamente relacionados con el sistema educativo. Por ejemplo, pensar que hay aprendizaje sin un libro. Entonces, lo que usted me manifestaba, inicia el año lectivo y hay una lista de útiles, así la conocemos, y entonces le pide un libro para una asignatura, para otra y para otra. Es muy común. Entonces, hoy estamos viendo que los libros están siendo reemplazados por plataformas que hacen, entiendo yo, mejor el trabajo. Claro, si entendemos que ya la información que está en ese libro se la puede encontrar también de otra forma, generalmente entrando al internet o preguntándole al chat GPT, la inteligencia artificial, podríamos entonces entender la razón del cambio del recurso libro.
Pero solo ese hecho que parece minúsculo ya genera una reacción. Que no le pidan libros, ¿qué clase de colegio es? ¿De acuerdo? Entonces, la familia debe entender que estamos en otra época, como usted muy bien lo ha mencionado. Y ya la inteligencia artificial viene a reemplazar, yo puedo hacer una conversación tranquilamente, está la Alexa en casa, le pido que siga haciendo la lista de compras según como me voy acordando, y que prenda la tele, o que apague la luz, o que haga ciertas cosas. Pero ese contexto tecnológico en nuestra sociedad todavía no es común. Pero en las instituciones educativas sí. Entonces vemos ahora un repunte de robótica en el aula, que antes nosotros ni pensábamos comenzar a construir robots. Recién estuvimos nosotros en un evento que es nacional, que lo maneja Robotic Minds. Esta empresa lo que hace es un torneo en donde los chicos se enfrentan con sus robots. No necesariamente robots contra robots, sino que les enseñan a los robots a hacer una actividad específica, y ahí es el torneo. Y cuando ganan, se van al campeonato mundial. Entonces eso en nuestra época no existía. Y yo ya quisiera ver el aula STEM con robótica en el colegio, ojalá sea el siguiente paso, y utilizando inteligencia artificial. Entonces hay que abrir mente en ese sentido, sí me parece muy bien. Si no le ponen libros en la lista de útiles, no se preocupe, porque seguramente va a estar ahí la inteligencia artificial, el aula STEM, los recursos digitales que suplantan con creces lo que es un texto. Importante lo que él menciona, y destaco el hecho de que no hay que terrorizarnos, no hay que preocuparnos, y sobre todo no escandalizarnos en el sentido de que si no me piden libro, esa escuela no es buena, porque las nuevas evoluciones del ser humano implican muchas cosas que no necesariamente lleva un libro físico, pero sí tal vez un digital. Quizás en una unidad educativa no le van a pedir 7, 8 libros, pero sí le pueden estar pidiendo un dispositivo electrónico para que el chico tenga ahí el acceso a las plataformas propias de la unidad educativa. Perfecto. Y estos cambios son positivos, así que iniciamos un nuevo año ya en el ámbito de educación. Todas las energías siempre a sus hijos, y creo que lo más importante de todo esto es que diariamente, a pesar de las múltiples ocupaciones que puede tener un padre de familia, escuche a su hijo. Así es. Siempre tienen algo que contar, sea bueno o sea malo, siempre presten atención a lo que ellos dicen, porque en su ilusión, en su emoción, ellos están contando su experiencia diaria, y ahí viene el trabajo de los padres, saber escuchar. Qué grata ha sido este diálogo, más que una entrevista ha sido un diálogo, ya en la parte final de esta entrevista. Gracias. Usted habla como madre, veo en sus ojos seguramente el amor infinito que le debe tener a sus hijos, como muchas madres, si no todas las de nuestro país. El marco curricular competencial viene a generar cambios, ¿de acuerdo? En la familia, en la escuela, y tenemos que prepararnos. Este año que viene, hay el acuerdo ministerial que dice que va a ser un año de transición, es un año para prepararse. Seguramente el siguiente año lectivo ya todos deberán, por ley, afrontar paulatinamente este proceso. Así que les invitamos a que sigan leyendo, que nos escuchen aquí. Ojalá pueda tener yo la oportunidad de volver y seguir hablando de este apasionante tema. Muchísimas gracias. Las puertas de la radio siempre abiertas. Gracias, muy gentil. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Agradecerles a todas las personas que se han comunicado con nosotros. Asimismo, agradecerles a quienes están en vivo a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Estamos siendo retransmitidos por Facebook y YouTube para que ustedes puedan escuchar esta entrevista desde el inicio en caso de que se la perdió. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Ya regresamos en Cómo Amaneció Manabí. Radiovisión 650M. Sintoniza tu dial. Inicio de espacio publicitario. Casa Rosada, un auténtico tesoro en el corazón de Manta. Desde 1918. Una experiencia gastronómica que no podrás olvidar. 4 niveles, 4 mundos. Ven
y descubre el Café Toquilla con los más ricos desayunos, postres y platos típicos con sazón criolla. Realiza tus reuniones corporativas en nuestras salas de negocios VIP de El Puerto, con servicios de primera para tus eventos. Sorpréndete en nuestro restaurante gourmet principal, La Casona, con decoración europea y los mejores platos internacionales de temporada. Sin lugar a dudas, algo muy diferente y exclusivo. Relájate en un ambiente moderno con la mejor vista a la bahía de Manta. En la terraza Rooftop, con una carta de parrilladas, mariscos y deliciosos cócteles. Visítanos en la calle 11 y avenida 1, frente al Parque de la Madre. Casa Rosada, el sabor de nuestra historia. En Cedil sabemos que la seguridad significa más que solo vigilancia. Con una combinación única de tecnología de vanguardia, ofrecemos un servicio de protección incomparable. Nuestro equipo, altamente capacitado, está comprometido con la excelencia. Nos adherimos estrictamente a las leyes y normativas internacionales, garantizando un entorno seguro. Descubre la diferencia que Cedil puede hacer en tu vida. Visítanos en el kilómetro 5,5 vía Manta Rocafuerte frente a Cementerios Parques del Recuerdo o llámanos al 099-818-6129. Tu seguridad, nuestra pasión. Fin de espacio publicitario. Radiovisión 650M. Sintoniza tu dial, tu Radiovisión. Oh, oh, Visión. Sintoniza tu dial, 650M, tu Radiovisión. Sintoniza tu dial, 650M. Seguimos con toda la información en Cómo Amaneció Manabí.